Dios le bendiga. Soy el maestro Josué Ramírez. En este video quiero enseñar acerca del tema los 5 ministerios siguen vigentes. Quiero dar una enseñanza en este video acerca de los 5 ministerios. Hay tanta información en línea, tanta mal enseñanza que se puede encontrar hablando acerca de este tema. Hay unos que creen que siguen vigentes, hay otros que dicen que el apóstol y el profeta ya no son ministerios vigentes el día de hoy, pero hoy quiero traer toda esa información a la luz de la Biblia y quiero establecer bíblicamente que los 5 ministerios siguen activos el día de hoy y no terminarán hasta que Jesucristo vuelva por segunda vez. Quiero comenzar esta enseñanza pidiéndole que por favor abra su entendimiento y permita que la Biblia misma le enseñe. Cuando venimos a las Escrituras tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestras creencias si la Biblia nos enseña algo contrario. Por ejemplo, si yo creo que ya no hay apóstoles el día de hoy, o que solamente existieron 12 apóstoles, y la Biblia habla acerca de más de 12, tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra creencia, nuestra doctrina y aceptar lo que la Biblia dice. Pero vamos a comenzar. Aquí tengo unas notas que acabo de hacer y quiero comenzar con el punto número 1. Y esto es el ministerio quíntuple de Jesucristo. Para entender los 5 ministerios tenemos que conocer quién era Jesucristo o quién es Jesucristo. Los 5 ministerios están basados en la persona de Jesucristo. Jesucristo tenía los 5 ministerios. Vamos a ver dónde dice la Biblia que Jesucristo era un apóstol. En Hebreos 3:1, mire lo que dice. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí claramente vemos que Jesucristo es llamado apóstol por el escritor a los hebreos. Sabemos que Jesucristo fue enviado por el Padre Celestial a la tierra con una misión. Por lo tanto, Jesucristo es un apóstol porque fue enviado, que es lo que significa la palabra apóstol. Este texto claramente establece que Jesucristo tenía el ministerio de apóstol. Sigamos. Jesucristo también era un profeta. Hechos 3, del 19 al 23, Pedro, predicando a una multitud, les dice que Jesucristo era un profeta
del cual se profetizó que vendría en el Antiguo Testamento por medio de Moisés. Mire lo que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, perdón, por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquí claramente Pedro establece que Jesucristo es aquel profeta del cual se profetizó en el Antiguo Testamento que vendría. Jesucristo tenía el ministerio de profeta, él era un profeta. Existen muchos versos más que pueden establecer esta verdad, pero con este yo creo que es suficiente para establecer bíblicamente que Jesús era un profeta. Yo creo que nadie negaría esa verdad. Jesucristo también era un evangelista. En Lucas 8:1 leemos: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio. Jesucristo se dedicó a llevar buenas noticias a todas las personas a su alrededor. Un evangelista, por definición, es alguien que lleva buenas noticias. Jesucristo era un portador de buenas noticias, predicaba buenas noticias, anunciaba buenas noticias. Obviamente Jesús era un evangelista. Primera de Pedro 2:25 nos dice que Jesús es un pastor. Incluso Él es el pastor de pastores, pero mira lo que dice así, mira lo que dice aquí: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí se está refiriendo a Jesucristo, está hablando de Jesucristo, lea el contexto en su estudio de la palabra, pero aquí podemos establecer que Jesús era pastor. Segunda de Juan, San Juan 3:2, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 2, dice: este vino a Jesús de noche, hablando de Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesucristo era llamado maestro. Él se nombra maestro en varios versículos de la palabra. Y nadie negaría que Jesús era un maestro. Estos versículos establecen este primer punto que le acabo de dar, que Jesucristo tenía un ministerio quíntuple, o tenía 5 ministerios en los cuales él operaba. Él era un apóstol, profeta, un evangelista, pastor y maestro. El segundo punto dice: los 5 ministerios fueron constituidos después de que Jesús ascendió a los cielos. Esto no mucha gente lo sabe, pero es algo tan claro en la escritura que podemos
entender muy fácilmente. Jesucristo estableció 5 ministerios después de haber sido resucitado y ascendido a los cielos. No era necesario que él estableciera los 5 ministerios antes de ascender, porque él estaba presente en la tierra. Mire lo que dice Efesios 4, del 7 al 13. Bueno, vamos a leer hasta el 16. Efesios 4 del 7 al 16. Este es el pasaje más claro en la Biblia de la actividad de los ministerios en la iglesia. Tenga en mente que Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso. Y aquí él decide describir el por qué existen 5 ministerios. Mire lo que les dice. Pero a cada uno de nosotros, ¿a quién le estaba hablando Pablo? A la iglesia en Éfeso. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo aquí cita un verso en el Antiguo Testamento para establecer que Jesucristo iba a dar dones en su ascensión. Él continúa diciendo, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Con este verso él hace más claro la enseñanza que está dando, estableciendo que está hablando de una ascensión de Jesucristo después de su muerte. Los dones fueron dados después de que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra, hablando de la muerte de Jesucristo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Tal vez en el video usted pueda oír a mi hijo Josué eh, haciendo ruidos allá con su mamá. Pero vamos a continuar. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los dones que Jesucristo le dio a los hombres, a su iglesia, Él los dio después de que resucitó. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, tarara. Jesucristo le dio a su iglesia, a su cuerpo, los 5 ministerios, porque Jesucristo tenía los 5 ministerios. Él repartió su ministerio en 5. Le dio a cada persona en la iglesia un regalo que es una medida del don de Cristo. O sea, es una medida del ministerio completo de Jesucristo. ¿Para qué estableció estos 5 ministerios? ¿O para qué se repartieron estos dones, que son los ministerios? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, los 5 ministerios fueron establecidos para que el cuerpo fuera un cuerpo completo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios estableció los 5 ministerios para que la obra de Jesucristo continuara aquí en la tierra. No podía continuar la obra que Jesucristo había comenzado si no estaba completo el cuerpo. Por eso cuando subió, dice que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En otras palabras, Él llenó todo por medio de esta división de los ministerios. ¿Hasta cuándo estarán vigentes los 5 ministerios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todo cristiano cumpla su ministerio. En Cristo Jesús estarán vigentes los 5 ministerios. Note que estos apóstoles y estos profetas de los que está hablando aquí no son los 12 apóstoles o los 12 discípulos que estuvieron con Jesucristo. Obviamente ellos son parte de estos apóstoles, pero estos apóstoles fueron constituidos después de que ascendió.
Todos sabemos que Jesucristo constituyó a los 12 antes de que Él muriera. Pero aquí acabamos de leer que Jesucristo estableció a más apóstoles, constituyó a más apóstoles después de que subió, después de que ascendió. Este pasaje también está hablando de no solamente la iglesia que existía en el tiempo de Pablo, sino que está hablando de toda la iglesia en todos los tiempos. Está hablando de una obra completa de Dios en su iglesia hasta que Cristo vuelva. Entonces Jesucristo estableció los 5 ministerios para que la iglesia continuara haciendo el trabajo de Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No podemos continuar o ser el cuerpo de Cristo si no tenemos todo lo necesario para ser ese cuerpo. Los 5 ministerios fueron constituidos después de que Jesús ascendió a los cielos. Los ministerios son dones que Jesús le dio a su cuerpo, que es la iglesia. Repartió su ministerio completo en 5. Jesucristo constituyó a ministros después de la ascensión a través del Espíritu Santo y de su iglesia. Quiero que entienda esto. Jesucristo, si ya había ascendido, ¿cómo es que constituye a pastores hoy en día, o a profetas o apóstoles? Jesucristo no habla desde el cielo diciendo, este será un profeta, este será un pastor. Entonces, ¿cómo constituye Jesucristo a estas personas? ¿Cómo los nombra? ¿Cómo les da su ministerio si Él está en el cielo? Él lo hace a través del Espíritu Santo y de su iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el libro de los Hechos se nos enseña cómo se constituyen estos ministerios. Ahora, alguno dirá, bueno, si la iglesia se equivoca y constituye a alguien profeta o pastor que no es pastor, ¿qué sucede? Bueno, simplemente la persona trata de operar en un ministerio o bajo un don que no tiene. Pero, ¿cómo se sabe si alguien realmente fue constituido por Jesucristo en un ministerio? ¿Cómo se sabe que alguien tiene el don de pastor o el don de maestro, el ministerio? ¿Cómo se sabe? Bueno, porque se puede ver que la persona está haciendo algo por gracia de Dios. O sea, la persona puede operar, puede hacer lo necesario en ese ministerio. Entonces, aunque una iglesia constituya a alguien pastor, luego podemos ver si realmente fue constituido por Jesucristo o no, por las obras que él hace. Si está haciendo la obra de pastor, si está haciendo lo necesario, entonces sí, fue constituido por Jesús.
Pero si no puede hacer el trabajo, entonces nunca fue constituido por Jesús, nunca recibió el don. Es algo muy fácil de ver. Vamos a ver dónde dice en la Biblia que apóstoles o que profetas o que pastores fueron constituidos por Jesucristo a través del Espíritu Santo y de su iglesia. Hechos 13 dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí claramente vemos que el Espíritu Santo les habló a estos profetas y maestros y les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra o para el ministerio a que los he llamado. Ellos, después de que ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron, los enviaron. Salieron para cumplir el ministerio que recibieron. Esta imposición de manos, es ahí constituyeron a estos hombres como apóstoles, a Bernabé y a Saulo. Dice, ellos, hablando de Bernabé y Saulo, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron y sigue el verso. Pero, ¿quién fue el que los mandó? El Espíritu Santo. Pero Jesucristo los constituyó. Continuamos diciendo o entendiendo que Jesucristo estableció a Saulo, a Pablo como apóstol y también a Bernabé. Mire lo que dice Hechos 14:21. Algunos dirán, bueno, aquí fueron enviados, pero no fueron constituidos apóstoles. Pero en Hechos 14:14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Aquí la Biblia está hablando del viaje misionero de estos dos hombres, de este viaje apostólico que estos hombres estaban haciendo. Y aquí claramente la Biblia llama a Bernabé y a Pablo apóstoles. ¿Por qué les llama apóstoles? Porque habían sido enviados, habían recibido un ministerio de parte de Dios. Entonces, estos hombres fueron constituidos por Jesucristo, obviamente, como apóstoles, pero Jesucristo usó al Espíritu Santo y a la iglesia para constituirlos. Otro versículo que nos habla
de esto, de cómo la misma iglesia constituía los ministerios, lo encontramos aquí en Hechos 14:23, hablando de Bernabé y Pablo, dice que y constituyeron ancianos en cada iglesia. Pusieron ancianos en cada iglesia, nombraron a personas como ancianos en cada iglesia que iban abriendo o que visitaban. Aquí, esta palabra ancianos, o en la Biblia, la palabra ancianos es sinónima con la palabra pastor y obispo. Vamos a comprobar eso. Aquí claramente acabamos de ver que Pablo y Bernabé constituyeron a personas como ancianos, como pastores. Jesucristo los estableció, les dio el ministerio, les dio el don, pero la iglesia los reconoció y los estableció. Todo es obra de Jesús, obrando a través de su iglesia. Pero es como se hace en estos tiempos, como se hizo en la iglesia primitiva. Mire lo que dice Primera de Pedro 5, del 1 al 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí Pablo le está diciendo a los ancianos que apacienten la grey de Dios o que pastoreen la grey de Dios. Apacentar es sinónimo con pastorear. ¿Quién es el que pastorea? Los ancianos. Entonces, un anciano es un pastor. Mira lo que dice Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo juntó a todos los ancianos de la iglesia. Y en el 28, para no leer todo su discurso, mire lo que les dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿A quién le está hablando? A los ancianos. Entonces los ancianos son obispos. ¿Para qué los puso? Para apacentar la iglesia del Señor, para pastorear la iglesia del Señor. Entonces, estos hombres son pastores, porque ese es su trabajo. Son ancianos, son obispos, pero se establecieron para pastorear, para apacentar. Entonces, son pastores. Otro ejemplo claro es Primera de Pedro 2:25, que dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto ¿a qué? Al pastor y obispo de vuestras almas. Este verso usa la palabra pastor y obispo para describir a la misma persona. Entonces, un pastor es un obispo y también es un anciano, son sinónimos. Entonces, cuando Pablo y Bernabé constituyeron ancianos, nombraron pastores en cada iglesia, pusieron a gente para que pastoreara la iglesia. Entonces, Jesucristo constituyó después de que
Jesús ascendió, perdón. Entonces Jesucristo constituyó después de que ascendió los 5 ministerios. Acabamos de ver 2 ejemplos en que apóstoles fueron constituidos y también pastores. Los 5 ministerios, vamos a continuar con el punto número 3. Los 5 ministerios estaban activos en la iglesia primitiva. Acabamos de ver que no solamente existieron los 12, sino que también Pablo y Bernabé fueron constituidos apóstoles. Ahí vemos claramente un ministerio apostólico después de los 12 o aparte de los 12. Pero era necesario que entendiéramos que los ancianos son pastores y obispos. Leímos ya que había ancianos en la iglesia primitiva, fueron constituidos ancianos en la iglesia primitiva. Hechos 13:1 dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces ya leímos que había ancianos o pastores, había profetas y maestros y apóstoles en la iglesia primitiva. ¿En dónde dice que había también evangelistas? Bueno, la Biblia nos habla de uno o de una persona que tenía el ministerio de evangelista, y esto es Felipe. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista. Entonces ahí tenemos los 5 ministerios activos en la iglesia primitiva. Tenemos a apóstoles, obviamente los 12 operando en la iglesia, y también a Pablo y a Bernabé, y hay más, pero nomás vamos a establecer esos por ahorita, pero los 12 están activos, los 12 apóstoles, y ahora Bernabé como apóstol y Pablo como apóstol activos en la iglesia primitiva. También a profetas activos, que dice que había profetas y maestros en la iglesia que estaba en Antioquía, y también evangelistas, porque todos anunciaban las buenas noticias, pero Felipe es llamado claramente evangelista, tenía el ministerio de evangelista. Entonces hay apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Los 5 ministerios activos en la iglesia primitiva. Entonces, si la iglesia primitiva tenía los 5 ministerios activos, ¿por qué hay algunos que dicen que se terminaron unos ministerios? Efesios establece que los ministerios fueron constituidos o fueron establecidos por Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto no va a suceder hasta que Jesucristo vuelva, porque nadie va a llegar a ser un varón perfecto hasta que sea su cuerpo glorificado. Nadie va a tener el mismo cuerpo, la misma estatura, el mismo conocimiento de Cristo
hasta que Jesucristo vuelva y seamos glorificados y seamos transformados. Entonces, los 5 ministerios, de acuerdo a estos versos, fueron establecidos para que continuaran en la iglesia, en todas las edades de la iglesia, para que a cada generación pueda crecer, cada generación de cristianos puedan crecer y llegar a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si los cristianos hubieran terminado en el primer siglo, entonces sí, ya no existieran los 5 ministerios, pero Jesucristo sigue haciendo su obra aquí en la tierra. Por eso sus ministerios continúan. ¿Por qué son necesarios los 5? Porque los 5 hacen 5 cosas diferentes. Un pastor no puede hacer la obra de un profeta. Un apóstol no puede hacer lo que hace un evangelista. Un pastor no puede hacer lo que hace un maestro. Obviamente hay personas que tienen más ministerios, pueden ser apóstoles, maestros y profetas al mismo tiempo, pero los 5 ministerios hacen 5 cosas diferentes, por eso los 5 son necesarios para que la actividad de Cristo pueda continuar aquí en la tierra. Punto número 5. Ningún verso en la Biblia nos indica que los ministerios del apóstol o profeta se acabarían. Escuche bien esas palabras. Ningún verso en la Biblia nos indica eso. ¿Cómo podemos decir que hay pastores y maestros hoy en día y establecerlo bíblicamente y negar que también hay profetas y apóstoles? ¿Cómo podemos hacerlo? El mismo verso que establece a los pastores y maestros dentro de la iglesia también constituía profetas y apóstoles. Algunos dirán, bueno, es que los apóstoles y profetas solamente eran para el inicio de la iglesia y después siguen los pastores y maestros. Pero, ¿dónde dice eso? Porque el mismo argumento se pudiera usar para pastores y maestros. Acabamos de ver que había maestros y pastores en la iglesia primitiva. El mismo argumento podemos usar y decir, los pastores y los maestros eran solamente para la iglesia primitiva y hoy en día ya no son necesarios. Obviamente, para interpretar la Biblia honestamente, si vas a aceptar que hay pastores y maestros, tienes que aceptar también que hay apóstoles y profetas. Punto número 6, aceptar el ministerio de pastor o maestro y no aceptar el del apóstol y profeta es una contradicción. Cualquier pastor que diga yo soy pastor y sé que tengo el llamado o el ministerio de pastor, es un hipócrita si no cree que también hay apóstoles y profetas, porque el mismo verso que lo respalda a que si tiene el ministerio de pastor es el que
respalda el ministerio de apóstol y profeta. Entonces, si vas a negar que hay apóstol y profeta, entonces tienes que negar que también el maestro y el pastor ya no están vigentes el día de hoy. No podemos simplemente escoger cuáles ministerios están activos cuando los 5 ministerios estaban activos en la iglesia primitiva. Punto número 7. Si no están los 5 ministerios activos hoy en la iglesia, entonces el cuerpo no está completo. Si no hay apóstoles, si no hay profetas, el cuerpo no está completo, porque Cristo era un apóstol, Cristo era un profeta. ¿Que acaso el cuerpo no está completo? Si no hay pastores hoy en día, el cuerpo no está completo. Si no hay maestros, el cuerpo no está completo. Obviamente el cuerpo sí está completo y sí hay hombres y mujeres que son apóstoles, profetas, maestros, pastores. Quiero concluir hablando de los requisitos de apóstoles, de apóstol erróneos. Los hombres que niegan que hay apóstoles y profetas tratan de usar argumentos bíblicos, según ellos, diciendo que ya no puede haber apóstoles porque nadie puede cumplir los requisitos. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice. Uno de los requisitos que ellos dicen que la Biblia establece es que tienen que haber estado con Jesús desde el principio de su ministerio. Ellos dicen que la Biblia dice que para ser apóstol tienes que haber estado con Jesús desde el inicio de su ministerio, desde el principio de su ministerio. Ellos toman esto de Hechos 1 cuando los apóstoles escogieron a alguien que reemplazara a Judas. Mira lo que dice. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Akeldama o Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación y no haya quien mora en ella, y tome otro su oficio o su ministerio. Entonces aquí están escogiendo a alguien que iba a reemplazar a Judas. Judas era uno de los 12. Iban a reemplazar a Judas. Iban a reemplazar a un apóstol de los 12. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Este verso es el que usan para establecer el requisito del apóstol que iba a reemplazar a Judas, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido de arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, el hombre que iba a reemplazar a Judas, escuche bien, el hombre que iba a reemplazar a Judas tenía que haber estado desde el bautismo de Juan y desde que fue recibido arriba, desde que lo vieron resucitado y ascender a Jesús. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos,
muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Entonces, estaban escogiendo un apóstol de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. En otras palabras, Matías fue el número 12, fue el que reemplazó a Judas. Este hombre tuvo que haber estado desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Jesús, no porque son requisitos para ser apóstol, sino que porque eran necesarios, esos requisitos eran necesarios para reemplazar a Judas. No podían reemplazar a Judas con alguien que no tenía lo mismo que Judas. Unos dicen que aquí Dios no escogió a Matías porque les echaron suertes, pero la Biblia nos dice que la suerte se echa, pero Dios es el que escoge en dónde cae. Eso se encuentra en un proverbio, déjame lo encuentro. Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Este verso es el que nos da a entender por qué los apóstoles echaron suertes. Ellos conocían el Antiguo Testamento y entendían que ellos podían echar una suerte y Dios era el que iba a decidir. Los dos hombres tenían los requisitos para reemplazar a Judas. ¿Cómo sabemos que esos no son requisitos para ser apóstol, sino que solamente para reemplazar a Judas? Bueno, porque ni Pablo ni Bernabé tenían esos requisitos. Bernabé nunca estuvo desde el bautismo de Juan de Jesucristo, ni tampoco Pablo, pero Pablo y Bernabé eran apóstoles. Pablo y Bernabé no iban a poder reemplazar a Judas porque no tenían lo mismo que Judas, pero sí podían ser apóstoles, sí podían ser apóstoles y lo fueron porque ese requisito no es necesario para ser apóstol. Otro requisito es que dicen haber visto a Jesucristo resucitado. Bueno, Pablo sí vio a Jesús resucitado, tuvo una visión, se le apareció. Pero Bernabé, en la Biblia, nunca encontramos que Bernabé vio a Jesucristo glorificado o resucitado. Entonces no podemos decir que esto es un requisito para ser apóstol si encontramos apóstoles en la Biblia que no se sabe si llenaron ese requisito. Dice aquí, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ellos dicen que este verso también establece que tienen que haber visto al Cristo resucitado. Bueno, una vez más, Bernabé era apóstol y nunca se nos dice que vio a Jesús resucitado. Dicen que también un requisito para ser apóstol era haber escrito una porción de la Biblia. Dicen los apóstoles fueron solamente para la iglesia primitiva porque ellos fueron los que tenían la habilidad de escribir la Biblia. La realidad de las cosas es que Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, fue escrito por Lucas, el doctor Lucas,
Y él no era un apóstol. El libro de los Hebreos no se sabe ni quién es el autor. Existen libros en la Biblia que fueron escritos por personas que no eran apóstoles. Marcos, el Evangelio de Marcos, se cree que fue escrito por un discípulo de Pedro. Él no era apóstol. Entonces, no es necesario escribir parte de la Biblia para ser un apóstol. Porque si eso fuera un requisito, ¿dónde está lo que escribió Bernabé? Él era un apóstol. ¿Dónde está lo que escribieron los 12 apóstoles de Jesús? ¿Dónde están lo que escribieron? ¿Acaso no son apóstoles porque no escribieron? Entonces ese argumento es un argumento totalmente falso. Eso no es un requisito para ser apóstol. Otro argumento es que dicen que solamente hay 12 apóstoles. La Biblia habla de más de 12. Número 1, habla de Jesucristo. Después de los 12, aquí llevamos 13. Pablo, 14. Bernabé, 15. Silas y Timoteo, 17. Podemos continuar dando una lista. Hay más de 12. Tiene que estudiar la Biblia, tiene que leer la Biblia para que pueda decir o entender que no hay solamente 12. Todo aquel que diga que nomás hay 12 es porque no ha leído la Biblia. Es porque se creyó lo que le dijeron. Tu argumento es que dicen, solamente hay 12 nombres escritos en el cielo de los 12 apóstoles, y para ser un apóstol tienes que tener tu nombre escrito ahí. Incluso algunos se burlan y dicen, ¿cuál nombre van a borrar para poner el tuyo? Lo que le dicen a los apóstoles de hoy en día. Bueno, ¿cuáles 12 nombres están escritos? Se supone que los 11, los nombres de los 11 y de Matías, porque es el que reemplazó a Judas. Pero ¿dónde está el nombre de Pablo escrito? ¿Dónde está el nombre de Bernabé escrito? ¿Que acaso borraron un nombre de los 12 para poner de Pablo? Obviamente para ser apóstol no tienes que tener tu nombre escrito en la Nueva Jerusalén, porque Pablo era apóstol y también Bernabé, y no eran parte de los 12, pero eran apóstoles. Otros dicen que apóstoles y profetas fueron solamente necesarios para iniciar la iglesia. ¿Dónde dice esto la Biblia? No es nomás decir algo, no es nomás decir o establecer una doctrina por tradición. Tenemos que comprobar si la Biblia establece que existían los 5 ministerios y que estaban activos en la iglesia primitiva, y nunca nos indica que iba a terminar eso, sino que enseña la Biblia que iban a continuar, que la iglesia iba a seguir creciendo. Entonces, ¿cómo nos podemos atrever a decir que ya no son necesarios los apóstoles y profetas? ¿Que acaso no sigue creciendo la iglesia? ¿Que acaso no se vuelve a empezar de nuevo cuando llega el evangelio a un grupo de personas que nunca han escuchado acerca de Jesús? ¿Por qué para los cristianos que se convirtieron en el primer siglo sí ocuparon
los 5 ministerios, pero los de hoy en día ya no, según estas personas. ¿Que acaso los cristianos de hoy en día son más inteligentes o son diferentes? Otros dicen que en Apocalipsis la Biblia nos dice que hay falsos apóstoles. Y lo que dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Estos hombres o estas personas dicen que este verso comprueba que ya no hay apóstoles porque esta iglesia en Apocalipsis los probó y eran falsos. El problema con esto es que el mismo verso nos enseña que la iglesia ponía a prueba a las personas que decían tener un ministerio. Ellos comprobaron, los pusieron a prueba a ver si realmente eran apóstoles. ¿Cómo supieron si eran apóstoles o no? Bueno, si hacían lo que un apóstol hacía. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, porque si dices que eres apóstol y no lo eres, entonces eres un mentiroso. Si no puedes hacer lo que un apóstol hace, entonces eres un mentiroso. Pero ¿por qué la iglesia iba a probar a estos hombres a ver si eran apóstoles o no? Si ya no iba a haber apóstoles, si la doctrina estaba establecida que solamente había 12 apóstoles y Pablo y Bernabé, tal vez por excepción o acepción, entonces, ¿por qué estaban probando estos hombres? ¿Por qué está probando la iglesia en este verso a otros apóstoles si ellos tenían en su doctrina que ya no iba a haber más? ¿Por qué los pusieron a prueba? Obviamente, ellos entendían que iba a haber apóstoles dentro de la iglesia, pero que no era solamente decir soy apóstol, tenían que comprobarlo con sus obras. O en otra enseñanza, tal vez de lo que comprueba si alguien es apóstol o no. Un requisito es hacer milagros, tener señales. Entonces estos apóstoles falsos decían que eran apóstoles, pero no podían hacer lo que los apóstoles verdaderos hacen. Entonces, ningún argumento en la Biblia o tratado de ser ningún argumento que estos hombres usan para tratar de decir que ya no hay apóstoles y profetas es válido. Créame, yo lo he estudiado, yo lo he tratado de comprobar, incluso yo antes creía que ya no había apóstoles, hasta que entendí con la Biblia que no podemos sostener esa doctrina, al menos que ignoremos lo que la Biblia enseña. Yo prefiero someterme a lo que la Biblia enseña y no someterme a lo que estos hombres de hoy en día enseñan diciendo que ya no hay apóstoles o profetas. Pero todos estos hombres le aseguro que llaman, se llaman pastores y maestros. Dicen, soy un maestro, soy un pastor, soy un evangelista. Al hacer esto, están siendo hipócritas. La única forma que podemos establecer o podemos empezar a ser consistentes para sostener esta doctrina es establecer o decir que ya no existe ningún ministerio
pero todos sabemos que hay ministerios hoy en día, hay personas con dones de Dios puestos por Dios en la iglesia para hacer la obra de Cristo en la tierra. Dios le bendiga. Yo sé que esta enseñanza estaba larga, pero quería dar un análisis detallado acerca de los 5 ministerios. Comparta esta enseñanza con todo el que conozca. Si alguno gusta refutar mi enseñanza, lo puede hacer haciéndole tag a este video. Yo estoy dispuesto a debatir con cualquier persona acerca de esta enseñanza. Creo que establecido bíblicamente, sin duda, que los 5 ministerios siguen activos. Dios me lo bendiga. Hasta luego.